Hola, buenas tardes. Hoy tenemos a la doctora Nuria Guardiola que nos hizo el favor de acompañarnos para darnos información. Hola Nuria, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también, muchas gracias. Pues ella es especialista en medicina de rehabilitación con alta especialidad en rehabilitación pulmonar. Por eso es que te invitamos, porque eres una experta en el tema sobre rehabilitación pulmonar. Los pacientes que tuvieron COVID, pues siempre es importante el que tengan conocimiento acerca de qué es lo que les va a ayudar a mejorar o a tener una rehabilitación correcta y completa. Entonces, quisiera hacerte una serie de preguntas para que nos platiques acerca de qué tan importante es el que se realice la rehabilitación pulmonar. Primero, me gustaría, por ejemplo, preguntarte en qué consiste la rehabilitación pulmonar. Bueno, la rehabilitación pulmonar es un programa de rehabilitación pulmonar que consiste en una valoración individualizada del paciente. Se hace una valoración médica integral. Después de esta valoración se crea un programa específico para cada situación del paciente. Y este programa incluye fisioterapia pulmonar, ejercicios aeróbicos, de fuerza, de resistencia. Eso sería en la parte física, pero también se debe valorar, por ejemplo, el estado psicológico del paciente, el estado nutricional, el estado social del paciente. Y también un área muy importante que se debe trabajar en rehabilitación pulmonar es la terapia ocupacional. Entonces lo podemos definir como un programa que enfoca una evaluación individualizada del paciente para elaborar un programa específico a las necesidades del paciente que incluiría educación, terapia física, terapia pulmonar, terapia ocupacional, psicología, nutrición y lo que más veamos que el paciente necesita o le hace falta. Pero es ver el paciente en un todo, no es nada más una sola terapia. Claro, entonces es atender al paciente de manera integral, viendo todos los aspectos que pudieran contribuir a que su recuperación no pudiera ser de manera correcta, ¿cierto? Exacto. Ok. ¿Cuál es la finalidad o para qué va a servir esta rehabilitación pulmonar? Bueno, como toda rehabilitación, nuestro objetivo es que el paciente alcance un nivel de independencia de acuerdo a la patología de base que tiene. Sobre todo que pueda desarrollar sus actividades básicas de la vida diaria. ¿Cuáles son esas actividades básicas? Que se pueda alimentar solo, que se pueda vestir solo, la higiene que la pueda realizar sola, tal vez trasladarse de un lugar a otro, que lo pueda hacer de una forma independiente, ¿no? Cuidando siempre su integridad. Por ejemplo, en rehabilitación pulmonar tenemos que acondicionar a ese paciente para que pueda desarrollar estas actividades. Si él no las pudiera desarrollar por sí solo, se busca la forma o las ayudas tecnológicas como órtesis, prótesis, sillas de ruedas o lo que él requiera para hacer una persona independiente en medida de lo posible. Claro, suponiendo, por ejemplo, en el caso de pacientes que estuvieron enfermos por COVID-19, pues en estos pacientes, muchos y más aún los que estuvieron hospitalizados, pues quedan con muchas limitaciones, ¿no? Desde incapacidad o pérdida de fuerza muscular, incapacidad para moverse por sí solos o para bañarse. Entonces, en ellos, pues podría ser de mucha utilidad. En específico, ¿para qué tipo de pacientes está indicada la rehabilitación? La rehabilitación pulmonar es específica para cualquier paciente que tenga un problema pulmonar, ya sea, o sea, no nada más para los COVID. Si lo vemos como para quiénes son para pacientes que tienen asma, EPOC, fibrosis quística, enfermedades neuromusculares en las cuales son degenerativas y la fuerza de los músculos que hacen la respiración se va haciendo cada vez más débil. Nos tenemos que ayudar a esos pacientes a poder ventilar y respirar correctamente. En los post-COVID o en los pacientes que sufrieron COVID, como todos sabemos, pues el COVID, su órgano principal o el que más sabemos que ataca son los pulmones. No es el único órgano, pero sí son los pulmones, porque puede ocasionar cierto tipo de fibrosis, ¿no? Que estamos viendo si se quita o no se quita o cómo tratar de disminuirla. Pero entonces, el COVID ataca a los pulmones, pero también al músculo y al corazón.
Entonces, la rehabilitación pulmonar lo que hace es que a través de un programa de acondicionamiento físico, recuperar la capacidad pulmonar, cardíaca y muscular del paciente. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, a los pacientes lo que se hace es optimizarles las funciones tanto a nivel pulmonar como cardíaca para que pueda funcionar o realizar todas sus actividades, ¿cierto? Sí, porque los pacientes post-COVID tienen dos problemas. El ataque sistémico que tuvo el mismo virus, y aparte que los pacientes, para recuperarse, obviamente, tienen que pasar mucho tiempo en cama. O ya si les dio un COVID severo, pues mucho tiempo hospitalizados y en UCI. Y con este periodo de inactividad muscular, se va perdiendo la fuerza, se va perdiendo mucha, por ejemplo, propiocepción, equilibrio que se debe de trabajar en el paciente. Ok. ¿Cómo es que se realiza esta fisioterapia pulmonar? ¿O cómo se lleva a Bueno, cabo? ajá, lo principal es la valoración, porque hay técnicas de fisioterapia pulmonar que tienen indicaciones y contraindicaciones. No podemos aplicar todas las técnicas de fisioterapia pulmonar a un solo paciente sin saber primero cómo está su capacidad pulmonar, ver una radiografía y revisar que no tenga bulas, alguna telectasia, o sea, alguna enfermedad estructural del pulmón y alguna enfermedad que nos impida trabajarlo a través de ciertas técnicas. Entonces, siempre se debe de valorar al paciente y elegir la técnica de fisiopulmonar que sea indicado para este paciente, ¿no? Pero las podemos dividir en, por ejemplo, las que son las básicas, que es de reeducar el patrón respiratorio, hay técnicas para manejar secreciones, hay técnicas para apilar volumen, o sea, volumen de aire en los pulmones. Hay técnicas para optimizar la energía cuando respiramos. Son varias técnicas que se deben de estudiar y saber indicaciones y contraindicaciones. ¿Y qué tan frecuente se debe realizar esta rehabilitación? Generalmente es un mínimo de 3 veces a la semana. Debe ser 3 veces a la semana y puede ser incluso hasta 21 o 28 sesiones, dependiendo de la severidad del paciente, las secuelas que tuvo, ¿no? Más que nada. Ok. ¿Cuándo es necesario o cuándo ya es indicado el iniciar la rehabilitación pulmonar? O sea, un paciente que tuvo COVID, ¿cuándo ya puede empezar su rehabilitación? ¿Cuándo ya puede? Bueno, cuando ya primero ya pasó la parte infecciosa, ¿no? Cuando ya pasa la etapa infecciosa, cuando ya pues está estable, que ya no tiene problemas que nos puedan limitar el ejercicio, por ejemplo, si acaba de sufrir, no sé, un infarto, pues hay que revisarlo, ¿no? Cuando se tiene algún problema de arritmia cardíaca, pues revisar que esté en control, esté controlado. Si ya pasamos todos los criterios de seguridad del paciente, los podría iniciar a la semana de haber curado el cuadro de infección. Y por ejemplo, ¿Y cuál fue más de pregunta? Ah, sí, perdón. perdón. Sí, ¿cuál era la otra pregunta? Es que se me fue. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, si un paciente ya tuvo COVID, ya pasaron meses, pero sigue teniendo sintomatología y eso durante 3 meses, 4 meses no tuvo ninguna rehabilitación? ¿Puede tomarla? ¿Ese sería Sí, efectivo? claro. Sí, puede tomarla. Y de hecho, pues si un paciente que tuvo COVID sigue con falta de aire, que es la disnea, sigue con debilidad en la fuerza muscular, o sea que no puede caminar tanto, que camina poquito y siente ya las palpitaciones, eso quiere decir que tuvo un desacondicionamiento y hay que tratarlo. No importa si ya tiene 6 meses post-COVID, si tiene un mes post-COVID, o sea, hay que tratarlo. No podemos dejar al paciente que esté limitado en sus actividades de la vida diaria. No hay como un tiempo máximo. Siempre se puede hacer algo en rehabilitación, ¿no? Ok. ¿Y se necesitan cuidados especiales en estos pacientes, aparte de lo que es la rehabilitación? O sea, algo que esté contraindicado realizar o algo que necesite hacer adicional a su fisioterapia. Pues sí. Por ejemplo, si tuvimos un COVID y el COVID afectó nuestro corazón, pues hay Ajá. que tener
las precauciones que nuestro cardiólogo nos dio. Si salimos con una, no sé, inflamación del corazón, pues el cardiólogo nos debe de evaluar y nos debe dar un tratamiento. Si después del cuadro post-COVID salimos con que tenemos la frecuencia cardíaca, o sea, una arritmia, o como consecuencia tenemos un estado de hipertensión, se debe de controlar, o sea, debemos de llegar lo más controlados como en cualquier enfermedad, ¿no? Por ejemplo, si tuvimos asma, nos dio COVID y tenemos que tomar nuestros inhaladores, pues hay que hacerlo. Siempre debemos de tratar primero la enfermedad de base para tener nuestra rehabilitación. Ok. ¿Y dónde te podemos encontrar, doctora? Por ejemplo, si alguien necesita de Bueno, tus pues, servicios, ¿les das atención por vía Zoom o presencial? Sabemos que estás en Saltillo, entonces, ¿cómo te pueden sí. localizar los pacientes? Bueno, si quieren, tengo una cuenta en Facebook que es doctora Nura Guardiola, me pueden localizar ahí. Ahí viene toda mi información, viene mi teléfono, mi WhatsApp. Los puedo atender o valorar por Zoom, presencial. Si están en Saltillo, pues yo puedo ir a sus casas, los valoro. O pueden también buscarme en el hospital universitario. Ahí estoy también trabajando si lo que quieren es ¿cómo se llama? Un tratamiento en forma hospitalaria. Y también, si gustan, en mi página de Facebook está un link con un directorio de todos los rehabilitadores pulmonares que están aquí en la República, para que no se quede limitada la atención, no nada más a cierta área de Claro, la República. eso es sumamente importante porque es muy complicado después encontrar a rehabilitadores pulmonares en nuestra área o donde nosotros vivimos, ¿no? Entonces, pues esa va a ser de mucha ayuda para las personas que nos escuchan y que no vivan en Saltillo. Y pues te agradecemos mucho la información. No sé si quisieras agregar algo adicional que tú consideres que es importante que sepamos. Pues primero una valoración con un profesional que esté capacitado para hacerla, no dejar a la rehabilitación pulmonar o física como lo último o de que ya no tengo nada, que me dijeron que ya no hay nada más que hacer, pues atenderlo. La rehabilitación pulmonar es importante y debemos de acudir con los expertos. Claro, bueno, de hecho nos queda claro, ¿verdad? Que la rehabilitación pulmonar es sumamente importante para que entonces la recuperación también sea completa y no quedemos con secuelas. Entonces, pues te agradecemos mucho el tiempo, la información que nos has proporcionado, ha sido muy valiosa y estoy segura que a las personas también les ayudará bastante para que tengan una recuperación mucho más completa y segura. Muchísimas gracias, doctora Nuria. De nada, un saludo a todos.